Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco por su puntual asistencia. Les agradezco, me confirmen, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Si quieren, me pueden escribir por ahí por el chat para saber que están viendo en este momento lo mismo que yo estoy viendo en mi pantalla, por favor. Perfecto. Bueno, los que de pronto no la estén viendo, puede ser un temita del internet, pero ya la mayoría veo que me están confirmando que están viendo la pantalla. Excelente. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Qué bueno ver un grupito nutrido, qué bueno ver a la mayoría de las personitas que estuvimos en la sesión de la semana pasada. Y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver el segundo workshop de Power BI. Como les dije la semana pasada, Power BI es un tema muy extenso y realmente 3 sesiones de 1 hora son muy cortas para poder entender todas las facilidades que él tiene. Pero por lo menos en este mes de abril vamos a tener esas 3 sesioncitas para tener un brochazo muy básico y ya luego miramos a ver si ya podemos hacer workshops ya de temas mucho más puntuales, específicos y especializados. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las generalidades de Power BI, estuvimos conociendo un poquito acerca de la interfaz gráfica, tanto de Power BI Desktop como de Power BI Service. Estuvimos hablando un poquito acerca de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Entendimos qué podemos hacer en uno y qué no podemos hacer en el otro. Hablamos un poquito de la naturaleza de Power BI. Conocimos tal vez lo más importante en cuanto a su interfaz gráfica y es obviamente los tres principales entornos en los cuales uno se puede mover cuando está diseñando un informe, que es la página de visualización de informes, la página de visualización de los datos y la página de modelamiento en la cual yo puedo, valga la redundancia, hacer el modelamiento entre las diferentes relaciones que tienen las tablas de datos. Y hoy dijimos que el objetivo de la sesión de hoy es hacer un informe muy básico. Hoy vamos a construir un informe muy básico para aprender a jalar los datos, a visualizarlos, a crear gráficas. Pero como les digo, este es un workshop de 1 hora. Es difícil, es muy prepotente decirles que ya ustedes a las 12 van a salir unos expertos en graficar o hacer informes en Power BI. Esto va a requerir obviamente esfuerzo posterior. La idea es acá que ustedes se lleven una idea general del tema. Entonces, el objetivo de hoy es, vamos a crear un informe muy sencillo en Power BI y vamos a hacer el proceso básico que uno sigue en todo informe. Vamos a aprender a jalar los datos desde una fuente, vamos a aprender a cómo editar las consultas, vamos a aprender a hacer relaciones entre las tablas y ya cuando tengamos nuestro pequeño informe elaborado, vamos a aprender a exportarlo a Power BI Service. Vamos a ver si el tiempo nos permite inclusive aprender a crear un panel a partir de ese informe. ¿Y cuál va a ser la meta del día de hoy? Que nuestro informe, muy preliminar, desde luego les reitero, quede publicado en una URL. ¿Listo? Ya saben que cualquier pregunta, pues me la escriben por el chat. Yo trato de estar pendiente. Apenas vea que esté titilando, pues me doy cuenta de que alguien de pronto escribió algo y bajo y miramos a ver qué es lo que están preguntando. Listo. Bien, entonces comencemos. Vamos a hacer un informe muy sencillo, muy sencillo. Entonces lo que estamos viendo acá es pues una página en blanco de Power BI Desktop. Y obviamente yo no puedo comenzar a graficar, yo no puedo comenzar a hacer ninguna gráfica si no tengo datos. Es imposible. Lo máximo que yo puedo hacer si no tengo datos es colocarle una imagen como para colocar un encabezado, que es lo que voy a hacer a continuación como para que ustedes vean cómo se hace. Voy a colocar una imagencita en la parte superior del vértice del informe para que ustedes vean cómo se puede importar una gráfica al igual que puede hacerse en PowerPoint, pero pues obviamente esta no es la riqueza de Power BI, solamente para que ustedes vean cómo se hace. Entonces aquí en la parte superior, donde dice imagen, yo puedo ir y fácilmente puedo traer el logo de una empresa. Voy a por ejemplo, utilizar el logo de Genesis para, para colocarlo en la parte superior izquierda del informe. Ahí ya él me está trayendo la imagen. Ahí está.
Ese puede ser un buen punto de partida. Vamos a acomodarlo por aquí arribita. Bueno, listo. Eso es lo máximo que ustedes pueden hacer en Power BI desde el punto de vista gráfico si no tienen datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que obviamente la lógica dice, que es que vamos a cargar los datos que debemos tener en algún repositorio, ya sea un Excel, ya sea una base de datos en SharePoint, una base de datos en Access, en SQL, lo que sea. Para efectos de este ejemplo y para no complicar el ejercicio, yo tengo en mi escritorio, ustedes se pueden dar cuenta, tengo en mi escritorio un Excel con una data de unas tablas que hemos trabajado por un ejercicio en compensar, perdón, sí, en compensar también, que se llama el demo, y lo vamos a utilizar para efectos de ejemplo. Pero recuerden que además de Excel, yo puedo trabajar con muchas fuentes de información mucho más sofisticadas, sobre todo aquellas que están pensadas en la nube. Pero hoy vamos a trabajar con data jalada desde este Excel. Entonces, lo primero que tengo que hacer es en el menú de herramientas de la parte superior, en el menú de inicio, ir a hacer clic acá en el menú, en la opción obtener datos. Cuando yo hago clic en esta opción, se me despliega un cuadrito que lo primero que me pregunta es, bueno, ¿desde dónde quiere jalar usted los datos? Dense cuenta todas las fuentes de datos que yo puedo jalar. Puedo conectarme a Windows Azure. Puedo conectarme, bueno, a Dynamics 365 directamente. Miren, Google Analytics, bueno, son bastantes fuentes muy sofisticadas. Hoy el ejemplo lo vamos a hacer con la fuente más precaria que uno puede utilizar, que es un Excel. Entonces yo le voy a decir, mire, la fuente de mis datos es un Excel. Entonces hago clic aquí donde dice Excel. Entonces él obviamente me dice, bueno, ¿dónde tiene usted ese Excel desde el cual quiere jalar la información? Voy a la ruta, al escritorio y le digo, mire, este es el Excel desde el cual quiero jalar la información. Entonces él ya está conectando y vamos a darnos cuenta algo particular que él va a hacer. Él en este momento él está internamente abriendo el Excel, está buscando las pestañas internamente del Excel y me las va a dividir en pestañas independientes, como ya lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Es un manejo muy similar a cuando yo manejo una lista de SharePoint, solamente que cuando lo hago desde SharePoint, pues tengo que tener las credenciales de acceso eh, del usuario y la contraseña para poderlo hacer. Pero en este caso en particular, el ejemplo lo vamos a hacer es sencillamente con el Excel. Entonces aquí él ya está cargándome. Se tomó un tiempito porque este Excel es bastante robusto. Tiene, no recuerdo, pero tal vez tiene unas 50 pestañas. Cada pestaña tiene tablas bastante densas a nivel informativo. Por eso él demoró un poquito en abrirlas. Y bueno, el primero me carga un table query. La verdad no, nunca he sabido para qué se utiliza. Pronto si alguno sabe me cuenta. Pero bueno, acá, de aquí para abajo, desde donde dice AP aplicaciones, es donde él ya me jaló todas las pestañas de mi Excel. Entonces yo no voy a trabajar con todas en esta ocasión. Voy a trabajar con unas cuatro. Entonces yo le voy a decir, mire, necesito que usted me traiga la siguiente. Necesito que usted me traiga una que se llama TI, recursos humanos. Si ustedes quieren, él aquí en la parte derecha les muestra una vista preliminar de la consulta que ustedes van a importar. Mira, ahí él me mostró ahí él me está mostrando una vista preliminar de esa lista, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, mire, quiero que usted me traiga esa, quiero que usted también me traiga una que se llama TI Recursos Humanos Géneros, otra que se llama TI Recursos Humanos Tipos de Trabajo, tipos de trabajo y a ver cuál otra de pronto nos podría servir para este ejemplo. Y de pronto voy a traer una más que se llama proveedores. Sí, voy a traerme la de proveedores también. Voy a traerme la de proveedores. Ah, inclusive también, discúlpeme que quiero mirar aquí una cosita, a ver con qué datos puedo conectar esa tabla de recursos humanos para ver qué otras tablas traer. Acá tengo, acá tengo la referencia, la fecha de vencimiento, si la persona está activa, el tipo de proveedor.
El contacto, el email, el celular. Sí, voy a llevarme también una que se llama tipo de proveedor. Ah, es que estaba parado en la que no era, perdón. Esa es esta de recursos humanos la que estaba viendo. Ok, entonces puedo traerme el título, el grupo. Ah, bueno, voy a traerme el grupo para saber de qué grupo es cada persona. Voy a traerme la de proveedores. Y llevémonos una más, esta que se llama género. O sea que yo estoy seleccionando las tablas que quiero que él me traiga del documento de Excel. Pero como yo quiero para efectos ilustrativos con ustedes mostrarles cómo yo también puedo internamente editar esas consultas, no le voy a dar cargar directamente, sino que le voy a dar la opción editar. Esa opción editar se utiliza, como su nombre lo dice, cuando ustedes quieran hacer alguna transformación en la data antes de importarla a Power BI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Él me va a abrir otra pestaña. Bueno, primero, él obviamente va a procesar las consultas para asegurarse de que pues, estén en los formatos correctos, etcétera, etcétera, que se pueda conectar a ellas. Eso pues va a tomar algunos segunditos, no debería demorarse mucho pues porque estamos jalando un Excel que está localmente en mi máquina. Si obviamente se tratara de una lista que está en SharePoint, pues se tomaría un poquito más de tiempo. Pero bueno, este es un proceso que nos toca a todos esperar. Aquí ya cargó la de recursos humanos, proveedores, grupos, recursos humanos, géneros, y ya le falta cargar la más grandecita que es la de recursos humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, yo aquí no he movido nada, tengo las manos arriba. Él automáticamente me cargó otra interfaz, que esta interfaz es el editor del query. Quienes de pronto también han trabajado bases de datos en otros ambientes, en otras herramientas, en otras soluciones, saben que desde esta visualización del query, pues yo puedo hacer de pronto algunas modificaciones. Entonces, si se dan cuenta, él me trajo las cuatro tablitas que yo le pedí, me trajo la de recursos humanos, me trajo la de los grupos, la de los proveedores y la de los géneros de cada recurso humano, si es un hombre o una mujer. ¿Qué puedo hacer yo acá? Yo acá puedo hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero que me traiga toda esta información de recursos humanos, pero solamente algunas columnas en específico. No quiero que me traiga todas las columnas que originalmente estaban en el Excel. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir acá donde dice elegir columnas y le digo, mire, para efectos del ejercicio práctico que voy a hacer a continuación, yo solo quiero que me traiga las siguientes columnas que le voy a mostrar. Entonces, miren todas las columnas que tiene este Excel, pero yo le voy a decir a Power BI, mire, solamente quiero que usted me traiga la columna título, que es donde está el nombre de la persona, la columna grupo, que es la que me especifica a qué grupo pertenece, la columna proveedor, que me especifica a qué proveedor pertenece la persona, que me traiga la de género para saber si se trata de un hombre o una mujer, y por ejemplo, también quiero que me traiga de una vez la fecha de ingreso, la fecha de retiro, no sé, el número celular y digamos la dirección de residencia de la persona. Solamente quiero que me traiga de esas que estamos viendo acá. Entonces yo selecciono las columnas que quiero que me traiga, le doy a aceptar y si ustedes se dan cuenta, él me trajo solamente las columnas que yo le pedí. Acá hay algo importante para notar y es lo siguiente. Muchas veces Power BI identifica de forma automática el tipo de dato y él mismo hace la transformación de la columna especificando el tipo de dato. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de cada columnita aparece como unas letricas en la parte izquierda. Esto me especifica el tipo de dato que estoy manejando. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro acá donde dice grupo, me dice, él me está diciendo que en este momento, se lo está procesando como tipo texto. Y está bien, porque los datos del grupo de la persona pues son cadenas de datos, cadenas de caracteres que conforman un string que pues obviamente es un dato de texto. Pero por ejemplo, si es una fecha, muchas veces Power BI no sabe que es una fecha y me la importa como, no sé, un archivo numérico, una moneda, un texto. Cuando eso les llega a pasar, entonces simplemente van aquí a la parte superior
Y lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer acá utilizando este simbolito que está acá y le dicen a Power BI, mire, este dato que estoy trayendo, por favor, procesemelo como una fecha. O me paro sobre la columna y voy aquí a la parte superior y le digo tipo de dato fecha. En este caso Power BI se dio cuenta que era una fecha y me lo importó directamente como una fecha, pero él no siempre hace eso. Por ejemplo, cuando yo trabajo con SharePoint, él muchas veces me trae la data como un dato general y así digamos que no me sirve. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no me sirve si un dato general puede ser una fecha, un número, una letra? Lo que pasa es que en estos software de procesamiento de datos, cuando tú le especificas al software qué tipo de datos estás manejando, le ayudas a él a procesarlo más rápido. Si tú le dices a Power BI, mire, es que esto de 1/09/2015 es una fecha, le ayudas a él a que el procesamiento de la información sea más fácil, sea más rápido, a que simplemente lo dejas marcado como dato general. Porque alguna vez le escuché a un ingeniero que dijo, no, pues sencillo, todo lo dejo como dato general y que él mismo en su inteligencia interna decida cómo manejarlo y lo haga. Y créeme que él lo va a hacer. Pero el costo de tú no especificarle el tipo de dato con el que estás trabajando es que te vas a demorar un poquito más. Entonces siempre es importante aprovechar esta ventana de query, no solamente para seleccionar las columnas que necesitas, sino también, o las filas o lo que sea, sino también para especificarle a Power BI cuál es el tipo de dato que estás manejando. Bien, algo similar voy a hacer con el tema de los grupos. Entonces en el tema de los grupos, dense cuenta que él me trajo un montón de columnas que en este momento no me interesan, le voy a decir simplemente no. Solamente quiero trabajar con la columna. Solamente quiero que usted me importe la columna título, que es donde está el nombre del grupo, a qué coordinación pertenece y el nombre del responsable, por ejemplo. Aceptar. Listo. En el caso de los proveedores, también él seguramente me va a traer todas las columnas que encontró en el Excel, pero acá le voy a decir simplemente, no, no quiero trabajar con todas. Solamente quiero trabajar nuevamente con la columna title. Ustedes dirán por qué aquí hay tanta columna title. Lo que pasa es que como esto lo venimos modelando desde SharePoint, SharePoint por defecto, la primera columna de la izquierda la llama title o título si lo tienen configurado en español. Es por eso que ustedes ven que aparece mucho título, título, pero es más porque estamos trabajando mucho bajo los parámetros de SharePoint, pero esa columna puede tener el nombre que quiera, nombre, título, lo que ustedes le quieran poner. Entonces en este caso particular voy a traer solamente el título del proveedor, mm, em, de pronto el contacto del proveedor, el email, el número celular y cuántas jornadas a la semana trabaja. Bueno, como por darles un ejemplo. Y finalmente, en recursos humanos, desde cuenta que me trajo dos columnas basura. Eso a veces pasa cuando de pronto uno dejó abierto o uno dejó un datico por ahí escondido en alguna columna de Excel. Mire que me trajo dos columnas, una columna 2 y una columna 3 que la verdad no tienen nada. Entonces, y me trajo también unas filas que son basura. Entonces voy a limpiar todo eso. Entonces voy a decirle simplemente a Power BI que solamente me traiga la columna title, que es la que dice si el funcionario es un hombre o una mujer. Entonces le digo, solamente tráigame estas dos. Bueno, mientras él lo hace, les voy mostrando algo interesante. Aquí, en la parte derecha, ustedes están viendo una pestaña que se llama Pasos aplicados. Esa pestaña es muy interesante porque Power BI me permite reversar una modificación que hice en una consulta a una base de datos, por ejemplo, si cometí algún error. Entonces, estas modificaciones que yo estoy haciendo están quedando consignadas dentro de este pasos aplicados y yo en cualquier momento me puedo devolver y reversar alguna modificación que yo hice. Créanme que esta es muy útil, sobre todo cuando uno de pronto borra una columna que no tenía que borrar, o borra una fila que no tenía que borrar, o hizo una transformación de datos y que estaba mal hecha. Para eso le sirve mucho. Y también voy a quitar estas filas. Estas filas, voy a decirle quíteme todas las filas que están de ahí para abajo. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quíteme todas estas filas que no tienen realmente información. Que me faltó quitar una.
Entonces voy a quitar esta filita que tampoco tiene como mucha información. Listo. Y ya me quedó solamente mi tabla de recursos humanos con hombre y mujer. Ya cuando he hecho estas modificaciones en las consultas o en el query, que es el término que se utiliza mucho en inglés, voy aquí a la parte izquierda donde dice cerrar y aplicar. Como su nombre lo dice, ¿qué va a hacer él? Va a aplicar los cambios que hice en mi consulta desde el origen y los va a cerrar. Cuando digo desde el origen no quiere decir que él va a ir al Excel y va a borrar esas columnas. No, no se preocupen que su Excel está tal y como lo dejaron. No hemos, desde Power BI no podemos modificar el Excel. Cuando yo digo desde el origen es que nos hemos asegurado de que la información que estamos jalando desde el Excel, desde su origen mismo, es solamente las columnas y las filas que estoy necesitando. Entonces ahí él se va a tomar aquí un tiempito, unos segunditos. Esperamos, si no se demore mucho. Ya aplicando los cambios que hice en la consulta para traerme esas cuatro tablitas. Y ya cuando las tengamos importadas vamos a revisarlas y vamos a crear algunas relaciones para ya hacer algunas gráficas de nuestro primer informe. Mientras eso pasa, voy a ir explicándoles de pronto algunas cositas, adelantándome un poquito las sesiones más adelante, para que no tengamos como huequitos de silencio. Hace 8 días entendimos que en la parte de visualizaciones yo puedo tener diferentes tipos de gráficas, que son las que estamos viendo aquí en la parte derecha. Yo puedo manejar diferentes tipos de gráficas. Pero si ustedes se dan cuenta en la parte inferior aparece una herramienta que va a ser muy útil. No creo que alcancemos a verla hoy en detalle, pero seguramente la próxima semana vamos a verla, que son los filtros. Los filtros, wow, a mi juicio es una de las cosas más interesantes y más útiles que tiene Power BI para cuando se generan informes. Porque los filtros me permiten restringir la información a ciertos contenidos, me permiten normalizar la información a ciertos datos. Por ejemplo, si tengo informes en ceros, no quiere decir que los esté escondiendo, pero de pronto puedo decirle al programa, mire, si usted encuentra algo en cero, no lo muestre mientras yo reviso si se trata de pronto un error de origen de la data. Y lo interesante de estos filtros es que los puedo utilizar a nivel de página, a nivel de informe, a nivel de la gráfica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, se cerró ya nuestra ventanita, lo cual quiere decir que ya Power BI me importó las cuatro tablas. ¿Cómo me aseguro que sí lo hizo? Si yo voy aquí a la ventana de datos, efectivamente dense cuenta que aquí ya estoy viendo las cuatro tablas que importé desde Power BI. Entonces tengo la gráfica de proveedores. Ahí puedo ver que solamente me trajo las columnas que le pedí. La de recursos humanos. Ahí está, miren, ahí está solamente con la data que le pedí que me trajera. Y la de recursos humanos género, ahí está hombre, mujer. Y la de grupos. Ahí están, ahí está, me trajo, ahí está lo que yo quería. Bien, entonces ya hice el primer paso, que es traer las tablas que yo quiero utilizar en el informe que voy a implementar. Pero ahora, antes de graficar, yo debo crear algunas relaciones, algunas interrelaciones entre esas gráficas entre esas tablas, perdón, para poder hacer algunas gráficas. Y acá, discúlpenme, pero les voy a mostrar en 5 minutos algo que en la universidad inclusive puede tardar un semestre, que es todo lo que tiene que ver con el modelamiento de tablas de entidad-relación. Pero no es nada del otro mundo, no se necesita ser ingeniero para saberlo, aquí todos podemos comprenderlo muy bien. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo básicamente? Relaciones entre tablas para poder hacer gráficas que relacionen unas cosas con otras. Algo muy parecido a lo que de pronto algunos de ustedes hicieron cuando manejan en Excel los table pivots. Ah, sí, se me olvidó el término en español, las tablas pivote, que básicamente se construyen a través de la relación entre muchas tablas y lo que me permite generar gráficas específicas. Entonces acá lo que yo voy a hacer es un ejemplo muy básico de cómo se hace un modelo entidad-relación con cuatro tablas. Entonces miren lo sencillo que es. Digamos que mi columna vertebral es esta lista, esta tabla, que se llama recursos humanos. Entonces voy a colocarla aquí en la mitad. Y nuevamente, eso de pronto lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero aquí vamos a hacer un ejercicio muy, muy, muy sencillo. Entonces acá yo tengo los datos de las personas, su celular, su dirección de residencia, la fecha de ingreso, la fecha de retiro.
y también tengo el género. Pero resulta que esa tabla de género, yo debo relacionarla con esta otra tabla que se llama recursos humanos géneros. Entonces miren lo sencillo que se genera una relación. Entonces simplemente me paro en uno de los orígenes y le digo que necesito interrelacionar las dos tablas. Y dense cuenta como yo, al haber arrastrado el mouse, él ya automáticamente me generó una relación entre la tabla de recursos humanos, el campo género, con la tabla recursos humanos géneros. ¿Qué quiere decir el asterisco? El asterisco quiere decir que del lado de recursos humanos tengo muchos datos y del lado de recursos humanos géneros tengo un único dato. Esto es lo que nosotros llamábamos en la universidad una relación uno a muchos. Estoy desde una tabla donde tengo un dato único y la estoy relacionando con una tabla que tiene muchos datos, ¿cierto? Pero ya me generó la relación entre las dos listas. Algo similar vamos a hacer con el tema de los proveedores. Recordemos que yo aquí en la tabla de recursos humanos pues tengo un campo que se llama proveedores. Pero acá solo tengo el nombre. Acá yo no tengo ni el contacto, ni el celular, ni el email de cada proveedor. Para poder tener una gráfica que me muestre toda esa información, necesito de alguna manera interrelacionar esta tabla de recursos humanos con esta otra, que voy a agrandarla un poquito para que la podamos ver mejor, con esta otra que se llama proveedores. Entonces, yo tengo que asegurarme, eso sí, tengo que asegurarme de que yo esté relacionando las dos tablas a partir del campo que tiene datos únicos. Entonces, lo que voy a hacer es jalar desde donde dice el nombre del proveedor y voy a jalarle, le voy a llevar hasta donde dice title en el campo de proveedores. Power BI automáticamente me genera la relación. Me dice, sí señor, es posible generar la relación. Y acabo de generar una relación entre el campo proveedores de la tabla de recursos humanos y la tabla que precisamente se llama proveedores. Y si quiero, también puedo relacionar, para efectos de este ejemplo, esta tablita, esta otra tabla, que la denominé TI grupos. ¿Por qué la voy a relacionar? Porque sí, es cierto, la tabla de recursos humanos ya me da el dato de a qué grupo pertenece cada persona. Pero esa tabla de recursos humanos no me dice, por ejemplo, quién es el responsable de ese grupo. Para eso necesito obligatoriamente generar una relación entre estas dos tablas. Entonces voy a hacer algo similar. Voy a coger acá la tabla denominada grupo, el campo, perdón, denominado grupo de la tabla recursos humanos y lo voy a relacionar con el campo title o título del cuadro denominado TI grupos. Y voilà, ya se me generó la relación. Entonces, esto que acabo de hacer, esto que están viendo ustedes, es el ejemplo más básico que ustedes pueden encontrar de un modelo entidad-relación entre diferentes tablas. Obviamente un proyecto de la envergadura como los que seguramente estamos acostumbrados a manejar con esos clientes, pues va a resultar en modelos entidad-relación mucho más complejos. De pronto vamos a encontrar relaciones uno a uno, muchos a muchos, de pronto vamos a generar relaciones que de pronto inclusive no vamos a tener que duplicar tablas para no generar bucles de información que generalmente arrojan errores. Pero no nos preocupemos ni nos matemos la cabeza pensando por ahora en ello. Por ahora concentrémonos en esta gráfica tan sencilla que acabamos de hacer. Entonces ya hice mi segundo paso, que era interrelacionar las tablas. Ahora sí ya puedo subir aquí a la visualización de informe y ya puedo comenzar a crear gráficas. Ustedes se dan cuenta, en la parte derecha, como lo vimos hace 8 días, en el campo, en la pestaña campos, pues acá ya me aparecen las 4 bases de datos, las 4 tablas que yo traje, y si yo hago clic en cada pestañita, inclusive las puedo desplegar. Entonces ya aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una gráfica que me relacione cuántas personas tengo en mi lista de recursos humanos en función del género. Ejemplo, hagámoslo.
Entonces hagamos por ejemplo un pie. Entonces acá yo selecciono el tipo de gráfico, que sea un pie. Ajá, él acá me lo trajo, él aquí me lo trajo. Y dense cuenta que él me dice, bueno, cuál quiere usted que sea la leyenda? O cuál quiere que sea el nombre de los campos y de dónde voy a sacar los valores. Entonces yo le voy a decir, mire, la leyenda es el tema, la leyenda que yo quiero que usted me traiga es el género, o sea, si es un hombre o es una mujer. Voy a correr esto un poquito más a la izquierda para que lo podamos ver más, de forma más completa las tablas. Entonces yo le voy a decir, mire, yo quiero que en el campo leyenda me aparezca el género. Entonces voy a mi tabla recursos humanos géneros y miren lo sencillo que es jalar el dato y ponerlo ahí. Miren, ¡pum! Pero obviamente él no me ha graficado nada porque recuerden que para hacer una gráfica, un pie o un diagrama de barra, recuerden que yo siempre necesito dos datos, el eje X y el eje Y. ¿Cierto? Bueno, en el caso si fuera un diagrama de barras, aquí no hay eje X ni eje Y, pero siempre necesito dos valores. Él no me ha graficado nada porque no le he dicho de dónde sacar los valores. Entonces, yo, ¿de dónde le voy a decir que saque los valores? Que vaya a la tabla recursos humanos y me cuente el número de personas que precisamente son hombres o son mujeres. Y dense cuenta que me acabo de generar una grafiquita muy bonita, muy básica también, donde me está diciendo cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero esa gráfica está muy sencillita, ¿qué pasa? No tiene título, no se ven los porcentajes. Bueno, aquí ya podemos en este punto hacer algunos ajusticos que llamamos de carpintería. Entonces yo ya me salgo de esta visual que se llama campos, que es donde yo hago todo el procesamiento de la base de datos, y paso a la opción que se llama formato. Ya en la opción formato, yo ya puedo agregarle, por ejemplo, un título a mi gráfica. Bueno, en este caso lo tiene, pero se ve un poquito feíto, entonces le voy a colocar un título más bonito. Aquí yo puedo seleccionar el color del fondo, el color de la fuente, si el título va centrado, el tamaño. Esta gráfica la voy a llamar, por ejemplo, la voy a llamar distribución de géneros. Distribución de géneros. Distribución de géneros. Listo. Ahora, yo quiero que al ladito donde diga hombre o mujer, pues también aparezcan los porcentajes. Entonces acá yo puedo ir a la parte donde dice la leyenda, perdón, donde dice etiquetas y decirle, por ejemplo, no solamente muéstreme la categoría, sino muéstreme la categoría y el porcentaje del total. Entonces ahí dense cuenta que ya la gráfica tiene un poquito más de presentación. Ya la gráfica dice, ah, mire, es que de mi base de datos el 40% son hombres, perdón, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Excelente, muy bien. Hagamos otra gráfica. Hagamos otra gráfica. Hagamos, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Proveedores. Sí, hagamos, por ejemplo, un diagrama de barras que me muestre de las personas que trabajan para mi empresa, cuántas son de cada proveedor. Entonces miren lo sencillo que se hace. Acá les voy a enseñar como un truquito para no tener que volver a hacerle el maquillaje en cuanto a título a la gráfica nueva que yo haga. A mí me gusta hacer lo siguiente. Yo me paro sobre una gráfica que ya he construido, no importa que sea de otro tipo. Le doy control C y control B. Obviamente lo que hace es duplicármela. Yo la pongo aquí al ladito. Y yo lo que hago es cambiarla. Le digo, mire, ya yo no quiero que esto sea un pie, sino que sea un diagrama de barras. Entonces él me muestra un diagrama de barras. Obviamente él me trae el diagrama de barras con los datos de hombre y mujer, pues porque así tenía la data anterior. Pero ya yo puedo nuevamente volver aquí a donde dice campos y comenzar a editar la información. Entonces acá yo le voy a decir, por ejemplo, mire, yo quiero que en el eje X la información que usted me traiga sea el nombre del proveedor. Entonces voy a rastro el nombre del proveedor, borro el dato que tenía anteriormente.
Obviamente él no me grafica nada porque no le he dicho qué es lo que va a ir en el eje Y. Y le digo, mire, en el eje Y, pínteme, por ejemplo, la cantidad de personas que corresponden precisamente a ese proveedor. Y miren la grafiquita tan bonita que me trajo. Entonces acá me trajo un pie muy bonito, perdón, un pie no, un diagrama de barras muy bonito, donde me dice, es que la mayoría de las personas que yo tengo son del proveedor Genesis, las que siguen son de IT Suple, las que siguen son de Skype Group. Y acá pues obviamente ya le hago los ajustes de carpintería. Entonces a mí en lo personal, bueno, me paro nuevamente sobre la gráfica, tengo que cambiar el título, ojo, porque ese era el título que tenía la gráfica anterior, entonces acá yo simplemente le voy a cambiar el título, entonces acá esta gráfica no se va a llamar distribución por géneros, sino que se va a llamar, por ejemplo, personas según el proveedor. Según el proveedor. A mí en lo personal me gusta, soy muy como muy minimalista en las gráficas, entonces no me gusta que tenga como muchos, que se vea como muy limpiecita. Acá le podemos decir que encima de las etiquetas me traiga el valor correspondiente, bueno, similar a como uno maquilla todas las gráficas en Excel, etcétera, etcétera. Entonces miren que ya tengo un pie que me muestra la distribución por géneros, tengo un diagrama de barras que me muestra cuántas personas tengo por cada proveedor. Ahora, otro tipo de grafiquitas que podemos utilizar muy interesante. Una que es muy básica pero que también es muy útil, que es sencillamente una tabla. Esta tabla es muy interesante. Voy a ampliarla aquí un poquito. Porque yo en esa tabla puedo enlistar mucha información que seguramente va a ser muy útil. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer aquí a esta tabla, puedo comenzar a jalarle campos. Entonces yo, por ejemplo, quiero que me traiga el nombre de la persona. Entonces voy a la tabla de recursos humanos y jalo. Entonces dense cuenta que ya en la parte izquierda aparecieron todas las personas. Pero también quiero que al lado me aparezca, no sé, el nombre del proveedor para el cual trabajan esas personas. Entonces ahí debajito le coloco el nombre del proveedor. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hicimos relaciones entre tablas allá abajito? Miren, gracias a esas relaciones yo puedo hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros hicimos una relación, voy a bajar nuevamente aquí a la vista, hicimos por ejemplo una relación entre la tabla recursos humanos y proveedores. Gracias a esta relación que yo hice entre estas dos tablas, yo puedo ver en una misma tabla el nombre de las personas, su fecha de retiro, su fecha de ingreso y también el dato de contacto del proveedor al cual pertenece, el email, el título. Si yo no hubiera creado esta relación entre estas dos tablas que ustedes están viendo, no estaría pudiendo hacer la tabla que les voy a mostrar a continuación. Entonces, acá voy a traer el nombre de la persona, nuevamente. Traigamos también, no sé, la fecha desde la cual la persona ingresó a la compañía. Voy a colocarla aquí en la mitad entre ellos, entre estos dos. Acá él me dice que si quiero traer el dato separado por día, año, mes, no, le decimos que me la traiga en un formato de fecha convencional. Fecha de ingreso, también tráigame por favor la fecha de retiro de cada persona. Nuevamente acá le digo que por favor no me haga esa visualización por año, trimestre, sino que me traiga el dato común y corriente. Y acá es donde yo voy a comenzar a traer datos de la otra tabla de proveedores que gracias a que hice esas relaciones que puedo hacer eso. Entonces le voy a decir, pero es que yo también quiero que en esa tabla me aparezca el nombre del contacto del proveedor. Entonces dense cuenta que al lado del proveedor me apareció el nombre de contacto. Y esta unificación de los datos, nuevamente les reitero, es posible hacerla gracias a que en el modelo entidad-relación cree, valga la redundancia, una relación entre estas dos tablas. Si yo no hubiera creado esta relación, no estaría pudiendo ver en una misma gráfica estos mismos datos. Por eso es importante saber relacionar tablas. Y bueno, le voy a decir también que me jale, por ejemplo, el email, cuál es, no sé, la jornada de trabajo que manejan en ese proveedor.
y el número celular, por ejemplo, como para rematar. Si yo quiero, acá mismo puedo reordenar los elementos. De pronto yo quiero que el nombre del contacto de la persona aparezca justo debajo del proveedor. Entonces miren lo sencillo que es yo moverme y reorganizar los elementos. Entonces, dense cuenta que ahora me apareció el nombre de la persona, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, el nombre del proveedor al cual pertenece la persona, el contacto, el email, el recuento de horas semanales que trabajan, Ah, bueno, aquí dense cuenta un error que yo estaba cometiendo. ¿Por qué me trajo como unos las horas y uno el celular? Porque él a veces automáticamente activa una opción que se llama recuento. ¿Recuento qué es? Que él hace como una suma. Entonces yo le voy a decir, no, por favor, no me haga ningún recuento de esto, simplemente tráigame el dato sin resumir. Entonces ahí sí ya me trajo las horas semanales que trabaja ese proveedor y en el número celular igual. Por favor, señor Power BI, no me haga sumas. Simplemente tráigame el dato tal cual. Entonces ya ahora sí me trajo el número celular. Y yo ya aquí puedo, por ejemplo, cambiar los nombres. Por ejemplo, esta que se llama title, pues porque originalmente la importé desde una base de datos de SharePoint. Le puedo aquí cambiar el nombre y que no diga title, sino que diga nombre del funcionario, por ejemplo. Y ya, bueno, ahí puedo hacer los cambios que yo quiera. Voy a hacer solamente este como para no demorarnos mucho. Y obviamente ya aquí también puedo hacer los cambios estéticos que requiera hacer. Entonces acá puedo colocarle nuevamente un titulito a esta tabla que acabé de crear. Y esta tabla la voy a llamar, por ejemplo, datos de contacto de los proveedores. Voy a llamarla así, datos de contacto de los proveedores. Datos de contacto de los proveedores. Le voy a decir que quede con el mismo colorcito que está en los de arriba para que se vea bien bonito, que se vea un poquito más homogéneo. También, por favor, que me lo ponga centradito. Y que me aparezca así. Listo. Listo. Esto ya estamos por terminar. Bueno, ya tenemos un paisito que me dice qué género son las personas, cuántas personas tengo por cada proveedor. Tengo una tabla en la parte inferior que aquí puedo distribuir un poquito más, mejor para que se vea más bonita, donde me muestra los datos de contacto de cada uno de esos proveedores. Utilicemos otro tipo de gráfica que es muy interesante, que se llama las tarjetas de datos. Esas tarjetas de datos aparentemente son muy sencillas, pero son muy útiles porque me permite colocar totales. Por ejemplo, yo quiero saber en cuántos grupos tengo dividido actualmente las personas. Entonces, voy a traer este tipo de dato que se llama tarjeta, y donde dice datos, le voy a decir que me traiga la cantidad de títulos de grupos que conforman mi empresa. Él por defecto siempre me trae el primer dato, entonces yo simplemente voy aquí en la pestaña y le digo, no, no me traiga el primer dato. Lo que necesito que usted me haga es un recuento. Ah, claro, ahora sí me botó el dato y me está diciendo claramente que en mi empresa la conforman actualmente 14 grupos. Entonces voy a colocarlo aquí arribita. Nuevamente le voy a hacer algunos ajustes estéticos para que se vea más bonita esta tarjeta de datos. Voy a colocar un titulito. Esta, digamos que se va a llamar nuevamente fondito verde. Ustedes dirán que por qué tanto fondo verde. No sé por qué en algún momento me casé con el fondo verde acá. Pero pues cada quien lo pone como más le guste. Y coloquémosle a esta tarjeta un nombre que signifique que sea, no sé, número, número de áreas. Número de áreas. Entonces yo ya sé que en este momento mi compañía la componen
14 áreas interiormente. Y hagamos otra tarjetica, como para ocupar este espacio que tenemos aquí debajito, pero que ya no me haga el recuento de cuántas áreas componen mi empresa, sino, por ejemplo, cuántas personas componen mi empresa. Entonces acá, control C, control V, para no tener que volver a hacer todo el diseño desde ceros. Pero acá ya no quiero que me haga el recuento de los grupos, sino quiero que me haga el recuento, por ejemplo, del total de personas que trabajan para mi empresa. Entonces acá voy a donde dice nombre de del recursos humanos. Él por defecto siempre me trae el primero. Siempre le digo, no, tráigame el recuento. Y ahí está, me trajo el número de personas que actualmente yo tengo en mi empresa, que son 80. Obviamente tengo que cambiar el título, porque ese título lo traía quemado desde la anterior gráfica. Entonces aquí en el título lo voy a decir es número de funcionarios. Número de funcionarios. Perfecto. Funcionarios. Y listo. Señores y señoritas, he terminado un primer ejemplo muy sencillo y muy básico de lo que es crear un informe en Power BI. Coloquémosle un titulito. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se le coloca esto un titulito? Coloquémosle aquí un titulito. Simplemente uno va aquí arriba donde dice incluir texto. Él te bota un cuadrito, muy similar a cuando uno incluye un bloque de texto, por ejemplo, cuando estamos trabajando en PowerPoint, y aquí le podemos colocar un titulito. Coloquémosle un título, ¿no? Algo muy sencillo, coloquémosle informe demográfico de mi empresa. Ay, como por darle algo rimbombante ahí, demográfico de mi sección, coloquémoslo así. Informe demográfico del área de TI. Todos los que estamos aquí somos del área de TI. Aquí le coloco un titulito, acá lo centro. Acá puedo colocarlo más grandecito. Informe demográfico de mi área de TI. Listo, he terminado mi informe. Lo bonito, mis queridos compañeros, es que Power BI, ustedes saben que es interactivo. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a ver un poquito la interactividad cuando ya exportemos este archivo a... Acá ya podemos verlo de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo hago clic sobre la gráfica y me paro sobre los hombres, dense cuenta que gracias a la interactividad que tiene Power BI, dense cuenta cómo él actualiza todas las demás gráficas. Entonces, por ejemplo, los datos de contacto de los proveedores solamente me trajo a los hombres. Dense cuenta que en la parte superior, en la gráfica de personas según proveedor, solamente me resaltó el número de personas que corresponden a hombres. En el número de áreas, pues me está diciendo si en las 14 áreas tengo hombres, pero de los 80 funcionarios que yo tenía actualmente, solo 48 son hombres. Si se dan cuenta cómo todas las gráficas se interrelacionan entre sí. Otro ejemplo, si yo de pronto me parara sobre el proveedor System Solutions, dense cuenta cómo él va a modificar todas las demás gráficas, que esa es una de las bondades que tiene Power BI. Entonces me va a decir, ah, es que mire que en IT Solutions yo tengo 5 hombres en total, tengo solo 3 mujeres. Actualmente estas son las personas que trabajan para ese proveedor, su fecha de ingreso, su fecha de retiro. Dense cuenta lo sencillo que es hacer la interactividad ya entre datos una vez los tengo plasmados en Power BI. Por ejemplo, quiero saber quién es, no sé, Álvaro Posada. Entonces hago clic sobre Álvaro Posada y dense cuenta que la gráfica me dice Álvaro Posada es un hombre. Ahí se alcanza a ver que está graficado. Él pertenece al proveedor Sky Group. Y bueno, si yo hubiera hecho, por ejemplo, una tabla de los grupos, me hubiera hecho a qué grupo pertenece Álvaro Posada. Esto es lo interesante y uno de los plus más grandes que tiene Power BI. Es como todo, cada vez que tú haces clic en una gráfica, él te modifica todos los demás porque esa es la interacción clave, la interacción chévere que me permite generar Power BI. Pero para poder cerrar el ejercicio, vamos a hacer algo bien chévere, que es que obviamente lo primero que tengo que hacer es guardarlo. Entonces en este caso lo voy a guardar en mi escritorio porque lo voy a exportar para que todos podamos ver la URL. Entonces voy a grabarlo como prueba.
prueba, prueba uno. Voy a ponerlo así como prueba uno. Lo voy a guardar aquí en mi escritorio. Y ya una vez yo lo he grabado, lo voy a exportar a Power BI Service. ¿Cómo se hace eso? Voy aquí donde dice archivo y le digo publicar y voy a la opción donde dice publicar en Power BI. Tendrán que disculpar un poquito a mi vecina que es un poquito ruidosa. Si escuchan gritos de fondo, no soy yo. Tengo una vecina un poquito ruidosa cuando regaña a la hija. Bueno, él cuando lo doy a exportar me dice que si deseo guardar cambio, le digo que sí. Y él en este momento lo que está haciendo es publicando mi informe, exportándolo a Power BI Service. En este caso, él me pregunta en qué área de trabajo quiere que lo exporte. Le voy a decir que me lo lleve al área de pruebas. Yo en Power BI Service, que es algo que vamos a ver, ojalá en la tercera sesión, él me permite configurar áreas de trabajo. Yo tengo un área de trabajo específica para las pruebas que yo hago. Entonces le voy a decir que me lo publique ahí. Le digo seleccionar. Obviamente para esto ya necesitamos tener internet, pues porque aquí ya estamos conectándonos con Power BI Service, que es la versión online de Power BI. Entonces él se toma aquí unos segunditos mientras publica el informe. Listo, operación completada correctamente. Entonces ahora yo puedo ir con mi usuario y mi contraseña a Power BI Service y acá donde dice áreas de trabajo, que eso también vimos algo la semana anterior, le digo que por favor me muestre los proyectos que yo tengo en pruebas, en el área de pruebas. Hago clic aquí en la pestañita y dense cuenta que aquí me aparecen todos los proyectos que yo actualmente estoy manejando en pruebas. Aquí, dense cuenta que ya aparece prueba uno, que fue el proyecto que yo manejé, que acabamos de realizar todos en conjunto. Si yo hago clic sobre ese proyecto, se darán cuenta de que aquí me trajo el informe que acabé de crear en Power BI Service. Ahí está cargando, mírenlo, ahí está. Ahí está el informito que acabé de crear, muy sencillito. Ahí me lo trajo. ¿Que sigue siendo interactivo? Claro que sí sigue siendo interactivo. Y acá que yo puedo seleccionar una gráfica, una persona, un número y automáticamente se modifican todas las demás gráficas. Pero ¿qué es lo más interesante? Que ya una vez yo lo tengo aquí en Power BI Service, ya lo puedo exportar a una URL pública o lo puedo exportar o puedo generar un código HTML para que él me lo incruste en una página web o por ejemplo una página de SharePoint. ¿Cómo lo hago? Muchachos, son las 12, qué pena, les voy a robar 5 minuticos más, pero es como para que dejemos cerradito el tema. Entonces, ya teniéndolo aquí en Power BI Service, aquí lo vemos, nuestro informito, muy, muy sencillito, muy bonito. Ahora puedo ir aquí donde dice archivo y le digo publicar en la web. Él me dice, va a insertarlo en un sitio público. Le digo, sí, por favor, créeme el código. Él me lanza una advertencia donde me dice, ojo, que usted ya lo va a publicar en un sitio, que todo el mundo lo va a poder ver. Bueno, yo le digo, no, tranquilo, hermano, no me preocupe, publique. ¿Y qué hizo él? Dense cuenta que él me genera dos códigos. Uno es la URL desde la cual cualquier persona puede acceder externamente a mi informe. Y el de abajo es el código HTML si yo quiero embeber este informe en una página web que creé o en una página de SharePoint. Inclusive puedo decirle de qué tamaño quiero que me haga el frame. Quiero decirle que me lo haga de 680 por 510 píxeles o quiero que me lo embeba en un espacio de 933 por 700 píxeles. Es súper interesante, pero en este caso no lo vamos a embeber en un sitio. En este caso lo que vamos a hacer es coger esta URL, se las voy a compartir por el chat para que ustedes mismos validen que efectivamente nuestro pequeño informe ya quedó publicado en una URL pública. Entonces les acabo de compartir por el chat la URL del informe, por favor hagan clic. Sí, seguro se les va a tardar unos segunditos, pero ahí les debe cargar el informe que acabamos de crear con la misma interacción. Yo voy a hacer el ejercicio aquí al ladito, voy a abrir una pestaña nueva, voy a pegar la URL, le voy a dar enter, él demora un poquito, él demora tal vez un par de minuticos, ya cuando les aparezca aquí el loguito de Power BI titilando como me está apareciendo a mí, quiere decir que ya les está cargando el informe. Esto es muy bueno, muchachos, porque esta URL pública ustedes las pueden enviar a cualquier persona.
La otra persona no tiene que tener Power BI, no tiene que tener nada. Es una URL, como la URL de un sitio. Es algo muy, pero muy sencillo. Entonces aquí esperamos a que se actualice. En mi caso bueno, Alenber me está diciendo que él ya le está cargando. A mí se me demora un poquito. Recuerden que yo tengo un ancho de banda aquí muy, muy cortico. Pero ya comenzó a cargar. Dense cuenta que ya, como cualquier persona de a pie, estoy cargando la URL que me enviaron y ya está cargando el informe. Miren, ya cargó el informe. Cargó el informe. Tengo mi pie, tengo mi diagrama de barras. Y por favor, ustedes mismos prueben en su informe y se darán cuenta que el informe sigue siendo interactivo. Escojan, por ejemplo, no sé, escojan, por ejemplo, un proveedor. Párense sobre un proveedor, por ejemplo, y se van a dar cuenta cómo la barrita se sombrea y cómo automáticamente él me actualiza todos los demás datos de todas las demás tablas porque todas están interrelacionadas de una u otra forma. Eso es. Entonces ya ustedes lo pueden cacharrear y pueden hacer las pruebas individualmente para darse cuenta cómo el informe está funcionando correctamente y tal y como lo diseñamos originalmente. Equipo, esto fue una presentación muy sencilla de lo que es hacer un informe muy básico en Power BI. Hoy pudimos ver el ciclo completo de cómo se importan los datos desde la fuente de datos, cómo se generan las interrelaciones entre esos mismos datos, entre esas mismas tablas, cómo ya después de haber creado esas interrelaciones, ya puedo crear gráficas muy específicas que me resuelvan preguntas muy puntuales. Y ya aprendimos cómo yo puedo coger este informe creado en Power BI Desktop y lo puedo exportar a Power BI Service. Y una vez yo lo tenga en Power BI Service, que es la versión web, ya vimos cómo yo lo puedo subir a una URL pública para que cualquier persona lo pueda ver y pueda interactuar con él. O también me pueda generar un código HTML para embeber o incrustar el informe en una página web. Ese era el objetivo que teníamos para el día de hoy. En la sesión de la próxima semana ya vamos a ver un poquito de temas un poquito más profundos, como por ejemplo cómo utilizar los filtros de correlación, cómo administrar las relaciones entre las gráficas. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito de los botones interactivos. Ya vamos a hablar un poquito de funciones más avanzadas que tiene Power BI para procesamientos de datos de informes más específicos. Entonces ahora sí, si quieren abran sus micrófonos, si tienen algún comentario, la voz es de ustedes, muchachos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, también bienvenida. No, ingeniero, pues muchas gracias, estaba muy interesante la charla. No, gracias, todo claro. Excelente. Muchachos, antes de que se vayan, por favor, lo de siempre, envíenme por favor por el chat sus correos. Qué pena siempre pedirles lo mismo, pero son lineamientos que nos pide el área administrativa para llevar un control. Entonces, por favor, no se vayan sin enviar por favor sus correitos por este medio. Y nuevamente el video, yo después les confirmo porque todavía no me ha contestado Alejandra, dónde es que van a quedar alojados eh, los videos de las sesiones, porque pues obviamente la sesión que acabamos de hacer, pues va a quedar grabada para que todos la podamos consultar. Entonces, por favor, no olviden dejar sus correitos. Les voy a mandar también una cuenta de banco donde pueden consignar cualquier abono. No, mentiras. Era una broma. Muchachos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Inge. Vale, chao.